Estamos de regreso, Realidad en Contexto, aquí con el doctor Felipe Martínez, que ha venido hoy, nos ha sorprendido con un tema bien edificante, y especialmente para los hombres. Para los hombres. Usted sabe que generalmente está demostrado, doctor, que nosotros, me voy a incluir en el grupo porque yo soy hombre, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Verdad que sí? Sí. No. ¿Verdad que sí? No, yo soy hombre. Aunque la comparación sea mala, pero hombre, qué caramba. Hombre. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre es quien acude menos a la consulta médica. Obviamente. Y a veces cuando va, ya no hay lugar, ya no hay tiempo. La mujer lo lleva a rastra. Sí. La mujer lo lleva a rastra entonces, Julio. Sí, cuando van a veces ya es tarde. Sí. Ese cáncer de próstata cuando llega así tan diseminado, de eso es que da pena, Julio. Este también da pena porque tú tienes un paciente que tiene problemas para caminar, para hablar, porque dejó que la sífilis llegara hasta allá. Exacto. Pero entonces vamos a hablar, por ejemplo, hay otras enfermedades que no quiero que se nos queden. Por ejemplo, el chancro blando, Sí. la de Ducrey, la enfermedad de Ducrey, que es parecida a la sífilis, que le da un chancro. Ayer vi uno en Navarrete también que me pareció eso, aunque después resultó que no era eso. Pero sí, una úlcera, a veces con algo de pus, que es un bacilo distinto, no es el bacilo de la productor de la sífilis, treponema pálido. En este caso es el bacilo de Ducrey, que produce entonces una úlcera en varios sitios del pene, supurativa, que también es muy molesta y que es muy sensible también a los antibióticos. Tenemos también otras enfermedades virales, el pián, otras enfermedades supurativas. No muy conocida aquí. No muy frecuente, no muy frecuente. Se confunden, sí. A veces se confunden, pero sí, la que hemos mencionado son de las que más hay que cuidarse porque son las más comunes. Las más hay comunes. Mucha gonorrea, sífilis, hay mucha sífilis, y falta hablar de SIDA, que es una enfermedad ya más sistémica, que se asocia a las transfusiones sanguíneas, a las relaciones sexuales. Y ya SIDA, usted sabe que el síndrome... Que después de esos temores que generó el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, en aquellos años, donde todo el mundo, había una abstinencia total, doctor. Nadie quería tener contactos sexuales con nadie y todo el mundo era con un cuidado tremendo. Bueno, ha llegado un momento después. Yo tenía un programa donde le hacíamos injertos de placentas. Sí. Nosotros buscábamos la placenta de cualquier mujer que no tuviera sífilis y le entrábamos en antibióticos para por si acaso había sífilis y le poníamos injertos en personas que estaban por perder piernas. Cuando yo hacía cirugía general en el 80 y pico, 82, 83, y nosotros salvamos muchas piernas con injertos de placenta. Pero una vez que llegó el SIDA, que no sabíamos si la señora que nos había cedido esa placenta podía tener SIDA o no, entonces dejamos de hacer el programa. Eso lo hacíamos en el Cabral Ibáez. Me acuerdo de una niña de 14 años, diabética, que le salvamos la pierna. Y así varias personas, pero dejamos de hacer eso esa vez. Sí. Cayó el programa por el SIDA. Ahora, SIDA usted sabe que es una enfermedad que no tenía cura hasta hace poco tiempo. Todavía no es que se sana, pero ya por lo menos no se muere tan fácil. Ya el síndrome lleva el tratamiento de inmunodeficiencia adquirida, que no es más que uno de los elementos que juegan un papel importante en el sistema inmunológico, que es los linfocitos T. Ese linfocito T recibe el virus entra al núcleo, y ya en el núcleo, ese virus en el núcleo cambia el trabajo del núcleo para él. Es decir, que comienzan a tener como los virus no tienen núcleo, comienzan a usar el núcleo del linfocito T para sus obligaciones, para sus necesidades. Y de esa manera, el virus deja de trabajar, el linfocito T deja de trabajar para defender el organismo y empieza a cuidar al virus.
Entonces, ustedes ven que uno de los análisis que se hacen para saber cómo va la salud de ese individuo es la carga viral. Mientras más virus tenga ese linfocito T, menos trabajo va a estar haciendo para la defensa del organismo. Entonces, ese es el gran problema también para el tratamiento del virus, porque está viviendo dentro del linfocito y no hay manera de llegarle con otra cosa. Bueno, la medicina es algo novedoso, doctor. Ya. Y esos fármacos que se han inventado para curar enfermedades es a partir del mismo virus. Se crea un virus más poderoso. Bueno, ¿verdad? Eso es cuando son anticuerpos y ese tipo de cosas. Sí. Pero lo que está dando resultados, por lo menos para frenar el aceleramiento de este virus, son los antirretrovirales, es decir, sustancias que sí pueden entrar a donde está el virus, igual que como él entró a ese núcleo, y ahí entonces ese virus se frena. Lo frena. No, sí. No lo mata, pero lo frena. Entonces, esa ventaja tenemos, pero eso hace... O sea, va a impedir que siga reproduciendo el virus. Sí, ese proceso progresivo dentro de la célula, porque está en las células del organismo. Para que el linfocito T pueda entonces volver a su trabajo. Es decir, ya no va a estar pendiente de lo que el virus quiera, sino pendiente de su trabajo. Exactamente. Entonces, ya el individuo por eso vuelve a tener una defensa mejor que la que tenía. Una persona con el virus de SIDA puede morirse de una gripecita. Sí. Puede morirse de una heridita que le dé, de una diarrea que antes era normal en él, o se sanaba fácil. Ahora no. Ahora, con ese virus que no deja que el linfocito T trabaje, entonces el virus al no dejar trabajar el linfocito T, los microbios que están fuera ya no tienen que lo ataque. Esa es la situación. Entonces, gracias a esa posibilidad, ya se está sobreviviendo al virus de SIDA. Eso no quiere decir que no nos sigamos cuidando, eso no quiere decir que no esté el estigma social del que tiene el virus de SIDA, que es obligatorio darle un trabajo. No se le puede negar un trabajo porque tenga SIDA, ni se puede botar de trabajo porque tenga SIDA. Fue diferente, doctor, esos días de la llegada de la pandemia del COVID-19 al planeta prácticamente, pero al país. ¿Cuántos pacientes que podían sanarse en la casa tranquilos, tal vez viendo los medicamentos tradicionales, con lo que muchos se sanaron, pero en principio lo tiraban en una sala de un hospital y las enfermeras le pasaban a distancia y lo dejaban morir? Mira, si te soy honesto, no se sabía ni qué diablo hacer con el paciente cuando llegaba al hospital. Honestamente no se sabía. Lo aislaban, lo botaban. Yo me acuerdo, un médico muy prestigioso de la Unión Médica, muy amigo mío, muy querido por mí, que tiene el nombre de un astro. Sí. El apellido de un astro. Fue de los primeros médicos que trabajando ahí mismo, cuando se cogió el COVID. Sí. Y con ese médico el personal entero se volcó encima de él y se salvó. Pero fue de lo primero que ya la gente obligado por se lanzaron como sea. Y sí, se tenía miedo, pero ustedes no saben lo que es la clase médica. La clase médica, los médicos puros, de verdad. Miren, yo he estado en temblores de tierra, en sexta planta, en lugares altos, y en esto vi una foto y me acordó algo que pasó en un grupo de médicos donde estaba el doctor Peguero, neurocirujano muy prestigioso. Yo era un ayudante de él. Y lo mismo que vi en esa foto, ese temblor de tierra, y todos los médicos, en vez de salir corriendo, se iban encima del paciente a protegerlo. Sí, y lo protegían con su cuerpo. No creo yo que por miedo, eso de que lo dejaran abandonado, así como tú dices, lo dejarían en aislamiento, eso sí, pero no abandonado. Yo pienso que aquí hay algunos abogados que debían de revisarse cuando hablan de los médicos, porque hablan de médicos como una fábrica. Bueno, doctor, pero muchos pacientes le quedaban positivos al COVID. Decían, no, pero para yo irme para el hospital, me voy a quedar en mi casa, a ello me aplico mi tratamiento, mi té de jengibre, que mucha gente se sanó con té de jengibre, se sanaron con esa pastilla que era un desparasitante o ese jarabe,
Y fue la gente explorando medicamentos para sanarse. No fue la gente, fueron los investigadores. Sí. ¿Cuántas cosas nosotros implementamos por la investigación? Ahora por las redes. ¿Y el té de redes, jengibre lo descubrieron ustedes? Ahora por las redes, señor, pero es que no podemos decir que un té de jengibre o que la ivermectina sana si no se pone a prueba. Exacto. Y para poner a prueba había que hacer estudios. Y esos estudios fue lo que arrojaron los resultados. Sí. Entonces, porque una mamá en tal sitio diga que se sanó por un té de jengibre, tú no sabes. Yo me sané y no me tomé, ni tomé ivermectina, ni tomé té de jengibre. Y me sané. Entonces, no es porque sea malo o sea bueno, es que yo tenía más factores de cosas a mi favor que en contra. Mire qué interesante, hemos traído este tema y estamos allí en el cáncer de pene. No nos hemos salido de ahí, lo que pasa es que este tema es interesante y varios años después, digamos, doctor, unos 5 o 6 años después, hay que traerlo a la pantalla chica y analizarlo de manera detenida para que el televidente... Vamos a hablar de la experiencia mía, por lo menos, sí. Durante y de muchos médicos durante la pandemia. Si quieres, la semana que viene hablamos de eso. Hay que traerlo. Un poco y vamos a traer un médico. Mire, si encuentra un médico para traerlo. Porque usted tiene aquí un abogado indefenso que usted puede decirle lo que usted... Vamos a traer un médico también, otro médico. ¿Tú me lo traes? No, yo, el que tiene relación con los médicos es usted. Cuando viene a ver, le traigo un abogado y se lo siento ahí. No, porque para eso yo creo que... Sí. Yo creo que la experiencia mía fue bastante amplia. Fue muy buena. Perfecto. Podemos hablar de eso aquí. Okay. Entonces, estábamos hablando de la sífilis, pero mire, ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo porque... Bueno, acuérdense que estamos en la Benito Monción 51, 809-664-8904 a sus órdenes. Bien. Para cuando ustedes consideren, allá estamos. Bien, volvemos con otro tema interesante el próximo viernes y recuerde que Realidad en Contexto está de lunes a viernes con diferentes profesionales de diferente competencia, diferente área del conocimiento. Doctor, porque yo no quiero todo solo para mí, yo quiero traer al televidente una programación variada y que sea edificante cada día y por eso tenemos un profesional cada día aquí en Realidad en Contexto. Llegamos al final. Un placer. Bye, bye. Pórtense bien. Boreal Televisión presentó